Hola, buenas tardes a todos. Ahora vamos a arrancar con una nueva temática, que es, si me pasa, tengo un problema que no me está pasando la diapositiva, ahí está, sistemas y subsistemas. Vamos a ver algunos conceptos y definiciones de esta unidad temática. Vamos a ver los sistemas y subsistemas en una vivienda de baja complejidad. Vamos a ver qué son las envolventes, las estructuras y las instalaciones. Y vamos a ver qué pasa o cómo se componen los distintos elementos de una cubierta, de un muro y de un piso. Ahora bien, ¿qué es un sistema? Nosotros podemos decir en general que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo, ¿sí? Si bien cada uno de esos elementos de un sistema puede funcionar de manera independiente, siempre formará parte de una estructura mayor. Del mismo modo, un subsistema puede ser a su vez un componente de otro sistema. Podemos diferenciar en general dos tipos importantes de sistemas, el sistema conceptual o abstracto y el sistema real o material, que es el que vamos a trabajar nosotros. Dentro del sistema conceptual o abstracto, podemos decir que son todas las ideas, conceptos, signos, hipótesis, teorías o símbolos que se utilizan para crear un constructo, es decir, una entidad hipotética. Ejemplo de esto es la matemática, y a su vez está formada por varios componentes abstractos, álgebra, cálculo, etc. Los sistemas reales o materiales, por otro lado, son estructuras compuestas por elementos tangibles, sean de origen natural o artificial. Ejemplo de esto, el cuerpo humano o el hardware de una computadora. Dicho esto, y definiendo lo que es un sistema, vamos a ver lo que es un subsistema. Podemos decir que el mismo, o sea, un subsistema, es un sistema que es parte de otro sistema mayor que lo contiene. En otras palabras, un subsistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, que están dentro de un sistema, pero que a la vez pueden formar parte de un sistema superior. Entonces, un sistema puede estar construido de múltiples componentes y subsistemas, y esos subsistemas, a su vez, de otros tantos subsistemas necesarios para el constructo de todo el proceso del sistema. Ahora, todo esto que contamos en general de sistemas y subsistemas, vamos a verlo en una vivienda de baja complejidad. ¿Qué vamos a llamar a nosotros sistema? En esta primera instancia y en primer año, llamemos sistema a la vivienda. Y vamos a detectar arbitrariamente que hay tres elementos que componen una vivienda en general de baja complejidad: su envolvente, su estructura y sus instalaciones. A su vez, esos subsistemas, envolvente, estructura e instalaciones, serán subdivididos en otros subsistemas. Dentro del envolvente vamos a ver lo que son los cerramientos verticales y los cerramientos horizontales. Dentro de la estructura vamos a ver y definir qué es una estructura portante, una estructura independiente y una estructura mixta. Y dentro de las instalaciones vamos a ver las distintas instalaciones que funcionan dentro de una vivienda. Empecemos con la envolvente. Primero, definámosla. ¿Qué entendemos por envolvente? Podemos decir que la envolvente de una vivienda es la piel que la protege. Es el elemento físico que separa el interior del exterior. Su adecuado diseño permite mejorar el confort interior de sus ocupantes. Dentro de la envolvente vamos a identificar los cerramientos verticales y los cerramientos horizontales. Dentro de los cerramientos horizontales, como podemos ver en este ejemplo de la casa Fanfo, que ya la estuvimos viendo, de Mies van der Rohe, vemos arriba el techo y abajo el piso. Y dentro del cerramiento vertical es todo lo que envuelve alrededor de su perímetro de la vivienda. Siempre, y ojo, e importante, tener en cuenta que es la parte que separa el interior del exterior.
No así lo que no forma parte de eso. Y lo vamos a ver ahora más detalladamente. Acá tenemos el mismo ejemplo de la casa Frankfurt con una isométrica para que la puedan ver en mejor, con un ejemplo mejor, ¿no? Entonces decimos que los límites horizontales de la vivienda que separan el interior del exterior, en este caso, los límites horizontales sean el techo y el piso. Y miremos cómo interactúan. Por un lado el piso, cómo se da, y por el otro lado el techo. ¿Sí? Fíjense que toma el perímetro que separa el interior del exterior, no así el resto de los elementos. Por ejemplo, como podemos observar en gris y en la isométrica, toda esta parte de acá que estoy señalizando, que sería un semicubierto con un techo y un piso, no forma parte del envolvente, ¿sí? Y lo mismo esta plataforma anterior al acceso a ese semicubierto. Entonces, repito, los límites horizontales de la vivienda que separan el interior y el exterior. En este caso, al ser cerramiento horizontal, piso y techo. Lo vemos también en una planta y un corte para que se entienda mejor. Por un lado el piso y por el otro lado el techo. Si bien este caso no es el ejemplo para aclararlo, pero lo empiezo a aclarar desde ahora porque les va a servir después para otras solicitaciones, entender que el techo abarcará el perímetro interior de la vivienda, perdón, el piso abarcará el perímetro interior de la vivienda y el techo abarcará el perímetro exterior de la vivienda. Y esto tiene que ver con que el techo apoya sobre la envolvente vertical y que el piso apoya directamente sobre el terreno natural, y lo vamos a entender mejor cuando explique un poco el tema de las estructuras. Otro ejemplo para tener en cuenta, tomemos por ejemplo la casa sobre el arroyo que estuvimos viendo también anteriormente. Una fotografía, un croquis, plantas, cortes, una axonométrica explotada. Veamos los cerramientos horizontales de esta vivienda. Por un lado, el piso. Y vemos en cada uno de los elementos dónde está ubicado dicho cerramiento. Y por otro lado, el techo. Y miramos nuevamente en cada uno de estos ejemplos gráficos dónde estaría ubicado ese cerramiento. Por otro lado tenemos lo que denominamos cerramiento vertical. Es la otra parte que nos falta para determinar toda la envolvente. Imagínense una cáscara de manzana. La cáscara es la envolvente de la manzana, lo mismo con una naranja, lo mismo con una caja. Los laterales o todo lo que está al exterior de la caja es lo que envuelve esa caja. En la vivienda es un poquito más complejo detectarlos, pero no es difícil. Veamos de nuevo en la casa Frankfurt los límites verticales de la vivienda, que separan nuevamente el interior del exterior. En este caso van a abarcar muros y aberturas, sean estas puertas o ventanas. Vemos en la fotografía y más detalladamente cuáles serían esos límites interior y exterior que hacen al envolvente de este cerramiento vertical. Lo vemos nuevamente para que se entienda en la planta, lo hago con línea de puntos, está bien, porque es muy difícil ver los espesores en esta escala, y si se ve mejor en el corte, si bien estaría identificando la parte de atrás. Volvemos a ver lo mismo del cerramiento vertical en otro ejemplo, nuevamente en la casa sobre el arroyo del arquitecto Amancio Williams. Vemos dónde están ubicados en cada una de sus partes los cerramientos verticales, ¿sí? Fíjense que todavía no empezamos a hablar de estructuras, simplemente de la envolvente. Y ahora vamos a arrancar con las estructuras. Si bien tenemos una unidad temática específica que habla del comportamiento mecánico de una vivienda de baja complejidad, que vamos a ver a partir de la clase siguiente, ahora vamos a incorporar unos pequeños conceptos para entender más o menos cómo funciona la estructura y cómo estaría ubicada en este subsistema. Podemos decir entonces que la parte de un edificio encargada de resistir las cargas que actúan sobre él. Veámoslo en la fotografía de la casa Frankfurt.
tenemos el techo, que es una estructura en sí misma, ¿sí? Con las distintas vigas que lo conforman. Tenemos las columnas, que es donde descarga ese techo, y tenemos el piso, que en este caso también es estructural, muy similar al techo, ¿sí? Y como cada uno de los elementos estructurales que conforman esta vivienda. De nuevo, fíjense que acá difieren lo que es la estructura de lo que es la envolvente. A veces las estructuras pueden formar parte de la envolvente y a veces las estructuras están separadas de la envolvente. En este caso particular, lo vimos en un detalle tecnológico la clase pasada, la estructura en la mayoría de los casos está separada de la envolvente, salvo en el piso y en el techo que se fusionan y trabajan juntos. También podemos decir que la estructura debe proporcionar resistencia, rigidez y estabilidad. O sea, no se puede mover, tiene que resistir los pesos, ¿está bien? Y será necesario para evitar que el edificio colapse. Y es la encargada de conducir las cargas desde su punto de aplicación hasta el terreno. Acuérdense la gravedad. Todo lo que está en un punto determinado lo soltás y se cae. Bueno, los sistemas estructurales funcionan similares. Repito, acá es entender el subsistema, después vamos a ver el comportamiento mecánico. Identificamos la estructura, tanto en corte como en vista, y cada una de sus partes. El techo, las columnas y en este caso particular los pisos. También la estructura es el medio fundamental para configurar el entorno material. ¿Qué quiere decir? Yo voy a diseñar y voy a pensar una estructura pensada como idónea, ideal para resolver, pero que me dé respuesta no solamente estructural y material, sino también relacionada con el entorno, con el sitio, lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Terminada la parte de subsistema envolvente, vamos a entrarnos a la parte del subsistema estructuras. Podemos decir que existen las estructuras portantes, las estructuras independientes y las estructuras mixtas. En este caso, les vamos a mostrar un ejemplo de la casa Lexentant en Les Martés, Francia, del arquitecto Le Corbusier, construida en 1935 con alguna modificación 5 años posteriores. Podemos apreciar que es una vivienda con piedra, todo lo que se ve con vidrio son estructuras de madera y elementos de madera. En realidad el arquitecto estratégicamente y dando respuesta al sitio utiliza la madera del lugar y utiliza la piedra del lugar y el vidrio que no es del lugar, pero lo trae para incorporarlo al entorno. ¿Sí? Pero vamos a ver el tipo de estructura. Primero vamos a identificar en esta vivienda la estructura portante, que puede o no formar parte del envolvente. Y miremoslo. Por un lado, tenemos lo que denominamos la piedra. La piedra son muros portantes que no solo soportan su propio peso, sino también que soportan parte proporcional del techo. Y acá los identificamos. Viéndolo en la perspectiva, podemos decir que el elemento este que está a la izquierda, la estructura portante, forma parte del envolvente, pero si vemos este otro elemento, también forma parte del envolvente, pero si vemos este último elemento, el de la derecha, no forma parte del envolvente. La función específica de este muro es sostener un techo y esto que vemos internamente es semicubierto. Y esto lo vamos a ver más detalladamente en la planta y en el corte. Por dónde pasan esos cerramientos verticales, que en este caso, que son portantes, son llamados también los muros portantes, sin importar si tengan ventanas o no, que ocupan un espacio en el muro. Pero básicamente lo que soporta en su propio peso y otros pesos es ese muro portante. Lo vemos en la planta y lo podemos ver en el corte, ¿sí? Hay otros elementos en rojo, lo vamos a ver más adelante, pero sí existen, hay que mostrarlos, que son las fundaciones, donde apoyan esos muros y cuando llegan al terreno es como nuestro pie que nos ponemos una zapatilla o si vamos a la nieve que nos ponemos otros elementos que tienen que ver con otras cosas que vamos a ver en propiedades mecánicas. No desesperéis. Siguiendo con el muro portante, pasamos al muro independiente.
que no es un muro, sino que es una estructura independiente. Generalmente son elementos puntuales en lugares determinados. Y generalmente también la estructura no forma parte del envolvente, pero en algunos casos puede hacerlo. ¿Qué queremos decir con esto? No hay recetas. Uno arbitrariamente elige en el diseño qué tipo de estructura elige, si portante, independiente o mixta, y la va utilizando en consecuencia. Ustedes después, en su dormitorio, verán si son muros portantes o si tienen columnas y cómo descargan sobre ellos. Volvemos de nuevo, esta es la parte de estructura independiente que tiene esta casa del Exentan del arquitecto Le Corbusier. ¿Sí? Por un lado tenemos partes del techo que tienen que ver con la estructura del techo, pero parte de ese techo descarga en estructura independiente que después apoya sobre portante, o en este caso particular, que las columnas no solo sostienen un porcentaje del techo, sino también un porcentaje de la viga que a su vez sostienen esto que está acá, que es una especie de terraza, que lo vamos a ver más detalladamente en la planta y en la vista. De nuevo, ¿dónde está ubicada la estructura independiente? Tanto en planta como en vista. En este tipo de estructuras son mayormente simétricas debido a la distribución de cargas y se destacan sus elementos con funciones de, y le vamos a poner nombres que por ahí tienen que ver con un material, pero en realidad son funciones de losas, vigas, columnas, bases, y después vamos a ver más adelante cómo son realmente esos elementos. Destacado de esta vivienda, vuelvo a repetirlo, el muro portante y la estructura independiente, como utiliza dos materiales, los lleva a los extremos para realmente diferenciarlos. El arquitecto plantea una estrategia y la lleva hasta las últimas consecuencias. Ahora, si les contamos lo que era una estructura portante y una estructura independiente, en general, ¿esta vivienda qué es? Es una estructura mixta, donde interactúa la estructura portante más la estructura independiente. ¿Sí? En sus dormitorios pueden tener, básicamente van a tener estructuras portantes, puede haber casos que tengan estructuras independientes y puede llegar también el caso que tengan una estructura mixta. No les pedimos que rompan los vértices de sus viviendas para ver cómo son, averigüen, consúltenle a los que viven con ustedes cómo es o cómo entienden o cómo van a empezar a ver distinto para entender la estructura de su propio dormitorio. Vemos en planta cómo interactúan muy claramente las dos estructuras, ¿sí? Cómo se interrelacionan. Y por último, dentro del subsistema, vimos envolvente, vimos estructura, son las instalaciones. Las instalaciones las van a ver a partir del año que viene, no las vemos en primer año, pero es necesario que sepan que son un subsistema importante dentro de una vivienda. Y algunos casos importantes para vivir. Tenemos gas, sanitarias, electricidad, termomecánicas y sistemas contra incendio. Lo importante a destacar nada más que es, las instalaciones ocupan un espacio en la vivienda, tienen sus propios subsistemas, con sus propios anclajes y sus propias estructuras, y pueden estar a la vista u ocultas. O sea, el subsistema instalaciones tiene diferentes subsistemas de gas sanitarias y a su vez adentro tienen otros subsistemas según el sistema que voy a utilizar de instalación. Terminado esta primera instancia de los tres subsistemas básicos que vamos a encontrar en una vivienda de baja complejidad, vamos a hablar de subsistemas dentro de otros subsistemas. Vamos a arrancar con, cuando hablábamos del envolvente o la estructura, puede estar el techo, que son cubiertas, ¿sí? Y ellos tienen su propio subsistema. Primero, las cubiertas que forman parte del cerramiento horizontal superior pueden ser planas, inclinadas o abovedadas. Seguro muchos de ustedes van a tener viviendas planas en su dormitorio. No hablamos de materiales, los van a ir viendo ustedes. Pueden tener inclinadas y muy pocos van a tener abovedadas, pero tienen que saber que existen.
¿sí? Puede haber combinaciones de las mismas y pueden ser, acá tenemos una inclinada a un agua, porque es un techo que va por un lado, pero puede ser de diferentes formas. Ahora, ¿cómo se conforman los distintos elementos dentro del subsistema cubierto? Acá vemos 4 ejemplos de cubiertas, vemos 3 inclinadas y una plana, pero en general tienen elementos similares, con funciones similares, pero después pueden ser materiales completamente distintos. Por un lado, toda cubierta va a tener una terminación exterior. Eso que voy caminando por acá, por la calle, empiezo a ver los techos de diferentes colores y voy a empezar a identificarlos con algunos materiales. Así podemos ver en los 4 casos que todos tienen una terminación determinada. En el primero de los casos son una teja francesa, en el otro, si bien tiré una línea, son tejas coloniales, esto es una chapa canalada y esto es un elemento determinado plástico que hace determinación, que tiene que ver con otro sistema que lo vamos a ver en plásticos. No interesa que lo sepan ahora, sí que es una terminación, sí es una membrana elastomérica, pero nada, es para que lo sepan. A su vez, todas las cubiertas de techos tienen una estructura resistente para ese mismo subsistema, que después seguramente esa estructura, seguro, va a descargar en otro subsistema estructural, ¿sí? Entonces, podemos identificar en cada una de estos ejemplos que damos dónde están las estructuras resistentes. O sea, estos elementos que tienen diferente nombre, ¿sí? Pero que son funciones similares. Estos se llaman cabios, pero podrían ser vigas que apoyan sobre otra viga. Estos que están acá también se llaman cabios. Este que está acá arriba son perfiles determinados, ¿sí? Que apoyan después sobre otros elementos. Fíjense en el primero de los casos que justamente esta estructura resistente apoya, tendrá un elemento de transición, sobre un muro portante, como veíamos más o menos en la casa Alexandre de Le Corbusier. Y en este caso, una losa que hace de elemento estructural que apoya sobre una viga, y la viga en este caso, medio particular, pero lo traje para que lo vean, para que lo entiendan ahora, después lo vamos a ver más detalladamente, apoya sobre un muro. Seguramente esa viga debe tener en sus extremos 2 columnas. Pero, decíamos, elementos en cualquiera de los techos, terminación exterior, estructura resistente. Y terminación interior. ¿Sí? Esto que nosotros ahora estamos en un lugar escuchando la videoconferencia, tómense un ratito y miren para arriba. Tienen un techo, tienen una terminación. En la mayoría de los casos, no en todos, acá no hay recetas, puede ser plano, puede ser un cielo raso suspendido. Estar tanto en una cubierta inclinada como en una cubierta plana. Ustedes mismos determinarán dentro de su dormitorio cómo es esa terminación, teniendo en cuenta la estructura resistente y la terminación externa. Y lo otro que encontramos en las cubiertas son elementos intermedios que tienen que ver con el armado propio de la cubierta, todos estos elementos que podemos ver acá en la primera imagen, y con elementos que dan respuesta a las distintas solicitaciones que veremos a partir de la clase que viene. ¿Sí? Entonces, acá podemos apreciar que sobre la estructura se colocan maderas entablonadas o machimbradas, ¿sí? Sobre ellas se coloca un elemento que se llama fieltro asfáltico, lo van a ver con el tiempo, que cumple una función determinada, dando respuesta a una solicitación determinada. Después hay elementos también, el mouse me falla un poquito, de otras maderas que cumplen una función determinada, unas para sostener ese fieltro asfáltico y otras para después colocar las tejas sobre ellos, y entre medio como que generan espacios, hay otros elementos que cumplen otra función para darle respuesta a otra solicitación. Fíjense el sándwich que se va armando en una cubierta, pero básicamente con estos 4 elementos, ¿sí? Ustedes es bueno que empiecen a googlear, teniendo en cuenta lo que ven en su dormitorio, y empezar a ver cómo son esas partes. Y de ser posible, empezar a ver también los espesores, ¿sí? Luego de la cubierta vamos a ver cómo se componen los muros, o
esto que decimos, los subsistemas de cerramiento vertical. Acá damos 2 ejemplos, podríamos dar 20, pero son muy similares en la conformación de elementos a las cubiertas. Y veámoslo. Por un lado tenemos la estructura resistente, sea este muro divisorio, que soporta su propio peso, o muro portante, que soporta su propio peso y algún elemento arriba que apoye sobre él. Tenemos 2 ejemplos, determinamos cuál es la estructura. A la derecha vemos un ladrillo del 18, ¿está bien? Cómo sería la estructura portante. A la izquierda vemos otro ladrillo, que no veo bien si es, me parece que no es del 18, no importa, que es la parte estructural de ese muro. Después tendrá una terminación exterior, ¿sí? Según el sistema constructivo que yo utilice, será la terminación exterior e interior. Son decisiones que tienen que ver si es una construcción seca o una construcción húmeda. Yo tomé acá 2 ejemplos. El primero, el de la derecha, una construcción húmeda, o sea que tiene agua para su conformación. El de la izquierda es una construcción húmeda con elementos secos que no necesitan agua, se colocan en seco. El otro elemento, y estas serían las terminaciones exteriores, que dependerán del subsistema que yo elegí para mi muro, cuál es lo que irá ahí. Empiecen a ver también los espesores. Si bien es medio particular el ejemplo del caso 2 en términos reales, pero sí me interesa que vean si esto es un ladrillo del 18, tiene 18 centímetros, que los revoques que aparecen son chiquitos de 2 centímetros, que hay una cosa negra que puede tener que ver, y ahora lo vamos a ver con qué. Los otros elementos que tiene estos 2 muros es la terminación interior. A ver, ustedes ven su dormitorio, del lado de afuera lo ven de una manera, del lado de adentro lo ven de otra. Hay distintos elementos en el medio. Con estos datos y con lo que ustedes investiguen en Internet y con lo que le pregunten a los que viven en la casa, que por ahí tuvieron que ver con la construcción, verán cómo es, si es muro portante, estructura independiente y cómo se conforma. Y después de nuevo, en el medio, elementos de armado y respuesta a las distintas solicitaciones. Este negro que vemos acá tendrá que ver con respuesta a las solicitaciones. Después del ladrillo aparece un elemento que puede llegar a tener que ver con un revoque grueso, me parece a mí. Después otro elemento para colocar estos elementos verticales que hacen para el armado de este durlock y la colocación del mismo, y entre medio una aislación térmica. En realidad, son respuestas a las distintas solicitaciones. Fíjense el gran sándwich que se arma dentro de un muro. Imagínense lo que ustedes van a empezar a diseñarlo a partir de darle respuesta a la solicitación. ¿Sí? Y esto es lo jugoso y lo lindo de todo esto que vamos a resolver. Para ir terminando, nos falta el piso, que es el cerramiento horizontal inferior. De nuevo, tiene cosas comunes con el techo y con el muro. Por un lado, la estructura resistente. Acá vemos 2 ejemplos. Esa sería la estructura resistente. En este caso no forman parte de la estructura, sino que apoyan sobre terreno natural, como van a hacer ustedes en todos sus dormitorios. Por consiguiente, el elemento resistente, lo único que va a tener que resistir, aparte de su propio peso y elementos mínimos arriba de él, personas, no muchas y de poco peso, a comparación de si fuera un auto. ¿Está bien? A eso me refiero. Entonces, ustedes tendrán que ir viendo cómo se llaman esos elementos, empiezan a ver los espesores de los elementos. Acá dice contrapiso sobre terreno natural, 12, 15 centímetros, googleenlo, fíjense. Tendrán elementos de terminación interior. ¿Qué elección de piso ustedes eligieron? O si están analizando qué piso tiene, por ejemplo, su dormitorio. ¿Qué tiene alfombra? ¿Qué tiene madera? ¿Qué tiene piedra? ¿Qué tiene metal? ¿Qué tiene vidrio? Puede haber diferentes materiales. Bueno, ustedes determinarán cuál es para saberlo. Y después, elementos de armado y respuesta a las distintas solicitaciones, que son esos elementos entre la estructura y las terminaciones. ¿Tendrá terminación exterior el muro? ¿Cuál será el piso? ¿Cuál será la terminación exterior del piso? La tierra. Por consiguiente, no lo tiene. No le vamos a hacer un revestimiento a la tierra. Al revés, apoyamos directamente la estructura sobre la tierra, bien apisonada, para que después no ceda. Para terminar, les dejo una frase del gran maestro Le Corbusier que dice: una casa es una máquina para vivir.
Ustedes están empezando, a partir de su dormitorio, a entender esa máquina. Y el día de mañana van a diseñarla para que vivan las personas, que son en definitiva las que tienen que recibir nuestras obras de arquitectura. Nada más, muchas gracias y ahora habilitamos las preguntas. Espero les haya gustado. A mí me gustó más o menos, pero bueno. A mí sí me gustó. Me Muy alegro. buena Gracias, explicación. Carlos. Bueno, Por ahora favor, sí podemos habilitamos las Muy buena preguntas. explicación, profe. ¿les gustó? Muy buena explicación, Sí, profe muy, Carlos. muy didáctico. Le tengo una La consulta. verdad, muy interesante. Sí, dale. Sí, mi dormitorio, bueno, ahora mismo me encuentro en él justamente. Yo vivo en un edificio en un segundo piso dúplex, digamos. Yo tendría que considerar, si lo bajo a terreno natural, mi techo con una losa con membrana elastomérica, entonces. El Sí, techo. está bien. Vas a hablar con el ayudante. ¿En qué comisión estás? 4. Bien. Hablas con los ayudantes de 4, que son Tony, Agustín y Bárbara, ¿no? ¿Está bien lo que digo?